Hola, buena tarde. Bueno, a través de este video quiero presentarles de manera pues muy general algunos de los planteamientos que las autoras, colegas en trabajo social de la Universidad de Costa Rica nos hacen con respecto a este concepto, digamos, término o imagen de comunidad que venimos construyendo. Entonces recuerden que estamos como terminando esta primera fase, que es acercarnos a todos los sentidos que se han construido alrededor del concepto de comunidad. Lo que esperamos es que usted logre construir también su imagen, usted cómo asume la comunidad a partir de los planteamientos de los diferentes autores y de las diferentes autoras. Entonces, estos elementos son generales, pero quiero hacer énfasis en algunos planteamientos de Alfonso Torres Carrillo. Alfonso Torres Carrillo también nos presenta un documento que ahora voy a poner en su conocimiento para que ustedes lo trabajen durante esta semana del 27 al 30 de julio, y con base en los planteamientos de Alfonso Torres Carrillo hacemos nuestra sesión del próximo viernes 31 de julio. Entonces, el documento o el artículo descriptivo que usted va a realizar también para este viernes se desarrolla en torno a los planteamientos de Alfonso Torres Carrillo, que yo voy a ubicar en la plataforma de Classroom para que usted lo identifique. Pero también recuerden que, como hemos trabajado con el artículo del documento de comunidad como una común unidad, ¿sí? O comunidad común unidad, que es la pregunta que se hacen las autoras de Costa Rica, también se supone que usted debió haber realizado el artículo descriptivo de ese documento. Entonces este viernes tomaremos algunos artículos descriptivos de el concepto de comunidad como una común unidad, y otros artículos de Alfonso Torres Carrillo, artículos descriptivos de Alfonso Torres Carrillo con este documento adicional que vamos a trabajar. De esta manera vamos a terminar como esta primera fase o gran bloque dentro de nuestra asignatura, en donde hemos abordado y hemos desarrollado esos conceptos de comunidad y los sentidos de la comunidad, para empezar, digamos, a transitar o abordar otro tema que tiene que ver con los sujetos de lo comunitario o las construcciones de subjetividad, que es un elemento también importante al pensar en comunidad. Entonces les dejo con este video, que es corto, para que usted a partir de él entonces se dirija al artículo que les indico y trabaje con las orientaciones que yo le doy a través de este video. Entonces, muchas gracias por su atención. Bien, a partir de la presentación que nos hacen algunas colegas profesionales en trabajo social de la Universidad de Costa Rica, retomamos esta discusión que hemos venido dando en torno a la comunidad, al concepto mismo de comunidad y cómo se ha pensado la comunidad. Entonces, en este sentido, a partir de este documento, Comunidad como una unidad, rupturas y continuidades en el concepto de comunidad, pues podemos encontrar algunos elementos que es importante tener en cuenta para seguir afianzando este concepto, que, como vamos a ver después, más que un concepto se ha ido constituyendo en una imagen, ¿sí? Entonces, este concepto o imagen de comunidad nos lleva también a una discusión a la que nos invitan las colegas de la Universidad de Costa Rica, y es a revisar algo que de manera recurrente hacemos en trabajo social. Y es que dividimos a la sociedad, dividimos la realidad, la fragmentamos en diferentes escenarios. Entonces ellas se preguntan si es posible esta división, dividir la sociedad, dividir los ámbitos o la intervención profesional desde el trabajo social, dividirla o fraccionarla y pensar en una intervención en comunidad como un aspecto diferente, una intervención con grupos, ¿sí? Esto nos lleva a que tengamos claridades también
con respecto a lo que hacemos referencia cuando usamos el concepto o la imagen de comunidad y tener claro en qué dirección es que pretendemos avanzar. En esta dirección, las autoras nos invitan a pensar esta definición, ¿sí? Que podemos seguirla vinculando, digamos, o relacionando con algunas definiciones que ya hemos trabajado a través de Zygmunt Bauman, que nos remite a Ferdinand Tönnies, ¿sí? A Eric Hobsbawm también. Entonces, a partir de estas definiciones, lo importante es que vayamos construyendo nuestra postura frente a lo que podemos entender o comprender como comunidad. En este caso, las autoras hacen referencia a ese conjunto de personas, ¿sí? Un conjunto, una agrupación de personas, y aquí vienen unas características que ellas destacan, y es que esas personas viven en un lugar determinado que es posible ubicar en el mapa en términos de un territorio. O sea que ese es un primer elemento para pensar la comunidad desde esta propuesta, desde esta apuesta. Y es que podemos, según esta definición, hablar o comprender la comunidad en relación con la vinculación de las personas, de los individuos a un territorio específico. Al parecer, sin la existencia de un territorio físico en términos de espacio territorial, al parecer no podríamos hablar de comunidad desde esta definición. Es algo que vamos a discutir después. Además, se enuncia que esta población o este conjunto de personas pues tienen algunos elementos en común, tienen una historia, tienen conocimientos, tradiciones, costumbres, intereses, un sentido de pertenencia también y unas instituciones propias. Entonces aquí se enuncian algunos elementos para poder identificar o definir esta imagen, este concepto de comunidad. A partir de allí podríamos empezar a ver dos elementos. Uno es a qué podemos llamar comunidad, ¿sí? Sí se identifican estas condiciones. Pero también desde esta definición pensar en la intervención en trabajo social, entonces ¿en qué dirección iría? ¿Ya? Si este territorio habitado por personas que tienen estos elementos en común, que tienen una historia en común, tradiciones, costumbres, sentido de pertenencia, se puede identificar como comunidad, ¿sí? Entonces ahí la pregunta es con base en lo que ya hemos venido planteando también, es si es suficiente, ¿será que es suficiente ver la presencia de estos elementos para pensar en comunidad? Allí donde Zygmunt Bauman de manera crítica entonces cuestiona las limitaciones del contexto histórico, social, actual y económico que nos limitaría o nos impide al parecer identificar estos territorios con estas características. Tendríamos que ver, ¿sí? Entonces también adicionan las autoras a partir de esta definición, es que los miembros, los integrantes de una comunidad tienen relaciones distintas entre sí, relaciones distintas a las que tienen con otras personas que son ajenas a la comunidad. O sea que la comunidad pues nos remite a esa imagen de la existencia, ya lo hemos dicho, de un nosotros que se distingue y se diferencia de él, ellos, ¿sí? Entonces ya lo veíamos con Zygmunt Bauman, que esta imagen de comunidad al parecer se ha roto o ha sido cuestionada por las condiciones actuales, contemporáneas, condiciones económicas, condiciones sociales, políticas, culturales, ¿sí? En este sentido, entonces, podríamos resaltar lo siguiente desde esta definición, y es que para pensar en comunidad, recuerden que estamos viendo es la definición o la forma como las autoras lo asumen. Estas definiciones, estas posturas debemos confrontarlas o compararlas o ponerlas en discusión con otras posturas para poder llegar a una postura propia, que usted tenga una postura propia frente a este concepto de comunidad.
Pero lo que debemos resaltar con estas autoras es que para pensar en comunidad, pues al parecer se requiere la existencia de un grupo de individuos asentados en un territorio, compartiendo un espacio físico geográfico, ¿sí? Esto lo vamos a discutir un poco más a través de Alfonso Torres Carrillo, que nos invita a pensar en unas definiciones de comunidad mucho más cercanas al contexto actual. Pero este es un elemento central en la definición de las autoras. Pero también tendríamos que pensar, y es que las comunidades, ya lo hemos dicho, no son en sí entidades o instancias homogéneas. No podemos pensar que una comunidad, desde la definición que nos dan las autoras, se constituye por ser un grupo de individuos o personas que comparten intereses, sentidos de pertenencia, ¿sí? Porque ya lo hemos dicho, es la misma complejidad de las sociedades actuales atravesados por las tecnologías de la información, de la comunicación, esto lo vamos a ver por la globalización misma, pues limita esa posibilidad de que seamos seres homogéneos o en términos de identidad, podríamos decirlo, construidos bajo unos mismos elementos. Esta complejidad de las comunidades o de los territorios de los individuos es lo que cuestionaría entonces la posibilidad de pensar la comunidad únicamente en términos de la adscripción de las personas o la relación de las personas con un territorio. Adicional a esto, ya lo venimos diciendo, es que nos encontramos frente a unas condiciones actuales que limitan entonces esas posibilidades de constituir comunidad bajo estas directrices. Nos encontramos bajo un fenómeno de globalización ya de décadas atrás, que ha roto las fronteras, que ha limitado esa posibilidad de construirnos en términos de identidad, sea nacional o local, como unas entidades cerradas que no mantienen ningún tipo de vínculo con el exterior. Entonces estos fenómenos de la globalización pues repercuten en estas posibilidades de construir comunidad bajo estas características. Adicional a esto, la nueva cuestión social limita también esas condiciones internas que nos llevan pues a pensarnos como comunidades cerradas o individuos cerrados al diálogo, ¿sí? Entonces estos elementos pues van poniendo en cuestión lo que las autoras plantean, ¿sí? Adicional a esto hay unas condiciones fuertes de exclusión, de vulnerabilidad social que impactan o limitan, digamos, la posibilidad de construirnos de manera colectiva. Y lo que hacen estos fenómenos de globalización y la nueva cuestión social es llevarnos a actuar o comportarnos desde la individualidad y desde las lógicas del mercado, cada uno compitiendo en ese escenario. Estas condiciones entonces son las que pondrían en cuestión esa posibilidad de pensar la comunidad como una unidad. Por eso las autoras, creo, en el título de su documento, pues ponen en un signo de interrogación esa común unidad. ¿Será que es posible pensar la comunidad como una común unidad? Entonces, frente a esta mirada, yo les voy a invitar que nos acerquemos a Alfonso Torres Carrillo. Es un documento que va a ser ubicado en la plataforma de Classroom y allí vamos a acercarnos a estos planteamientos que nos hace el autor. Entonces, dadas las mismas condiciones actuales, atravesadas por la globalización, por una formación hegemónica neoliberal que tiene unas pautas económicas, sociales, culturales, globales también, es posible entonces encontrar otras formas de relaciones sociales entre los individuos, relaciones sociales a las que podríamos denominar o que podríamos agrupar
bajo ese concepto, esta imagen de comunidad, ¿sí? Entonces, en primera medida, pues para el autor, para Alfonso Torres Carrillo, podemos llamar comunidades también a aquellas que son tradicionales, ¿sí? Que se caracterizan por unos vínculos, unas relaciones intensas, cara a cara, ¿sí? Que comparten también un transcurrir histórico con unas luchas particulares. Es decir, en medio de toda esta complejidad, es posible que sigamos encontrando comunidades tradicionales, como él nombra, supervivientes y que se resisten a esta modernización capitalista. Es posible entonces encontrar algunas agrupaciones o colectividades que guardan los elementos de identidad que les permite pensarse como comunidades en la medida en que tienen una búsqueda común y colectiva, que es la resistencia a estas prácticas de la modernización capitalista, ¿sí? Por otro lado, él establece, Alfonso Torres Carrillo, que también podríamos encontrar algunas colectividades que se van construyendo, se van consolidando a partir de unas condiciones adversas en términos de lo económico y de lo social. Es decir, cuando hay unos grupos, poblaciones o de individuos asentados en un territorio específico que comparten un territorio, y cuando ese territorio entonces experimenta unas condiciones adversas desde lo económico y desde lo social, a partir de esas condiciones de adversidad se empiezan a establecer relaciones sociales entre ellos y entre ellas, entre las personas de ese territorio, para hacerle frente a esta adversidad. O sea que allí podríamos hablar o pensar también en la existencia de unas comunidades territoriales. Entonces mire que primero él nos nombra unas comunidades tradicionales, es decir, que se constituyen unos lazos, unos vínculos, unas relaciones alrededor de unos lazos tradicionales, alrededor de unas construcciones históricas tradicionales. En este caso de las comunidades territoriales es que se constituyen unas relaciones sociales diferenciadas, unas relaciones sociales más íntimas, digamos, más intensas. Los individuos empiezan a relacionarse con más intensidad a partir de unas condiciones adversas que estén viviendo en términos de lo económico o de lo social. Allí pone Alfonso Torres Carrillo como ejemplo algunas comunidades que han surgido a partir de la construcción de vivienda popular, de la toma, digamos, de espacios para la construcción de vivienda especialmente. O sea que estas experiencias las hemos de pronto identificado, las conocemos o somos conscientes de su existencia. Ahora, esas comunidades territoriales que se construyen frente a condiciones adversas, pues puede que tengan una vigencia, digamos, o una temporalidad no muy amplia, hasta tanto se consigan o se alcancen, digamos, los objetivos de sus luchas. Por otro lado, habla también Alfonso Torres Carrillo que podríamos encontrar y nombrar algunas relaciones sociales que se establecen entre los individuos a partir de unos vínculos emocionales, ¿sí? Entonces no se comparte allí el territorio en términos de espacio físico, geográfico, sino que podríamos, dice él, nombrar como comunidades, y las llamaría él comunidades emocionales, a las relaciones que se establecen entre los individuos, unas relaciones fuertes, a partir de vínculos emocionales, ¿sí? Es decir, que hay allí, hay alguna emotividad que nos atraviesa, que compartimos, digamos, una emoción también o un sentimiento cercano que nos permite reconocernos o identificarnos como comunidad. Entonces él dice, miren, no todas las relaciones o los tipos de relaciones sociales que se establecen entre las personas, pues no todos debemos llamarlo comunidad si
tienen una vinculación con el territorio, es decir, no es el único elemento lo que constituye comunidad, que compartan un territorio común, porque él dice, es posible construir comunidades emocionales, inclusive o específicamente estas comunidades se caracterizan porque se establecen relaciones y vínculos más allá de los territorios o sin considerar inclusive los territorios. Luego él nombra un cuarto grupo de relaciones sociales que podemos ver en el contexto actual, contemporáneo, que nos permiten llevar o llegar a pensar en la existencia de unas comunidades intencionales. Y estas comunidades intencionales o de discurso son las que surgen a partir de vínculos o relaciones que se establecen entre los individuos desde el compartir pensémoslo así, unas ideologías, un discurso, ¿sí? Ya puede ser el discurso de la exigibilidad de derechos, el discurso de la exclusión social, el discurso de la violencia. Es decir, empezamos a conformar comunidad intencional sin que haya existencia o vínculo territorial, pero empezamos a mantener algún tipo de relación y de vínculo y de trabajo colectivo y conjunto en torno a un discurso común y compartido, ¿sí? Entonces estas comunidades las llama él comunidades intencionales o de discurso. Ahora estas comunidades intencionales pueden llegar a constituirse en comunidades críticas o reflexivas. Aquí no hay solamente un discurso específico, por ejemplo, cuando hablamos de asociaciones por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, asociaciones por la educación de la niñez, la infancia y la juventud. Ese tipo de organizaciones, de redes, de movimientos se construyen alrededor de un discurso. Pero también hay unas comunidades críticas y es aquellas relaciones que se establecen entre los individuos para revisar de manera crítica una realidad social específica, ¿sí? Entonces aquí no solamente hay un discurso, insiste el autor en que esas comunidades intencionales pueden después transformarse en unas comunidades críticas y son aquellas comunidades que se constituyen frente a condiciones también sociales específicamente o económicas o políticas, pero desde un discurso crítico, ¿sí? Desde un ejercicio reflexivo. Aquí es un poco más, digamos, de la movilización en estas comunidades intencionales. Aquí puede que no haya siempre movilización en las comunidades críticas, pero estas personas se vinculan, establecen un vínculo a partir de una reflexión permanente que se hace frente a algún aspecto de la vida social. Y por último, pues él nos nombra estas comunidades políticas o pluralistas y que las podemos identificar a través de organizaciones de orden político, digamos así, en términos de esa política representativa, pero también comunidades políticas que recogen diversidad de demandas, ¿sí? Entonces, si usted observa, Alfonso Torres Carrillo lo que nos lleva es a pensar en la posibilidad de la existencia de múltiples realidades, específicamente diferentes formas de interacción y de relación que se establece entre los individuos, a las que podemos nombrar con el concepto de comunidad. O sea que mire que aquí se amplía mucho más esa posibilidad y el autor nos indica que en el contexto actual no deberíamos dejar de lado este concepto de comunidad al pensar que la comunidad en sus características originales pues se ha perdido, sino al contrario, él nos invita a retomar este concepto de comunidad, a darle contenido y a poder identificar diferentes realidades sociales que podamos nombrar como comunidades, ¿sí? Es un ejercicio interesante. Alrededor de esto vamos a hacer también un ejercicio reflexivo en nuestra asignatura a lo largo de las próximas semanas. Bien, entonces, frente a eso, lo que nos invita Alfonso Torres Carrillo es a hacernos esta pregunta y creo que la respuesta de él es positiva. Dice, ¿es posible reivindicar lo comunitario
es posible volver a lo comunitario, es posible rescatar y fortalecer lo comunitario. Entonces allí es donde pone en cuestión de alguna forma o nos plantea el desafío en términos de nuestra profesión como una profesión de intervención en lo social. Entonces esa intervención que realizamos en contextos específicos, pues a partir de los planteamientos de Alfonso Torres Carrillo, debe llevarnos a actuar en esta dirección, construir, si es el caso, o fortalecer estos sentidos de pertenencia e identidad, generando memorias colectivas, en el caso que hayan elementos para rescatar la memoria colectiva, promover, digamos, en términos de los individuos, promover su vinculación y este tipo de interacciones con, o relaciones sociales con su entorno y con otros escenarios para la recuperación de la democracia, ¿ya? O sea que para reivindicar lo comunitario pues debemos avanzar inclusive hasta esta dirección, y es la formación de sujetos colectivos. En semanas siguientes o en clases siguientes vamos a pensar este concepto de sujetos, subjetividad, para pues mirar las posibilidades de su fortalecimiento. Pero entonces estos son los elementos que nos plantea Alfonso Torres Carrillo, y es cómo vamos a reivindicar lo comunitario y qué deberíamos tener en cuenta para pensar lo comunitario, ¿sí? Entonces, miren, estos son elementos que yo les presento aquí de manera muy general, y lo que yo busco ahora es que ustedes, a través del abordaje de este documento de Alfonso Torres Carrillo, Vínculos Comunitarios y Reconstrucción Social, en el desarrollo de este documento ustedes van a identificar entonces las formas como el autor plantea o reconoce la comunidad en el contexto actual, ¿sí? Entonces, pues él primero hace un recorrido presentándonos todas las condiciones bajo las cuales se ha enfrentado, a las cuales se ha enfrentado el concepto mismo de comunidad, y nos invita a pensar estos nuevos modos de ser comunitario. Es decir, él plantea que en el contexto actual entonces hay nuevos modos de vivir la comunidad o nuevos modos de ser un agente comunitario, que no podemos regirnos y limitarnos a pensar y a buscar la comunidad en términos tan íntimos y tan románticos como se ha pensado en décadas anteriores, sino que podamos reconocer hoy en día algún tipo de relación entre los individuos que podemos también definir o nombrar con el concepto de comunidad. Entonces es acá donde él va a empezar a presentarnos sus miradas y a definir estos 6 elementos o posibilidades de, lo dice acá, modalidades, 6 modalidades de relación y vida colectiva. Entonces lo que él dice es, mire, la vida colectiva sí se da y se sigue dando, y a esas formas o esos modos como se da la vida colectiva en el contexto actual, pues podríamos nombrarlos bajo el concepto de comunidad. Entonces ustedes lo que van a hacer es acercarse a este documento y van a identificar los elementos que caracterizan a cada uno de estos modos de relación y vida colectiva, que nos permite nombrarlo o llegar a nombrarlo como comunidad, ¿sí? Entonces ustedes van a retomar estos elementos, y a partir de Alfonso Torres Carrillo ustedes van a identificar qué caracteriza a cada uno de estos modos o modalidades de relación que se da entre los individuos en un contexto o frente a una situación particular. Entonces vamos a retomar este documento, y a partir de lo que allí planteemos, entonces vamos a hacer una actividad reflexiva en las próximas semanas, en donde ustedes se van a acercar, así sea en términos de lo virtual, a algunas realidades sociales actuales, y ustedes esa realidad social particular, usted va a tratar de ubicarla, si es el caso, o caracterizarla desde alguno de estos componentes. Ya en la próxima sesión de este viernes 31 de julio, pues daremos orientaciones mucho más precisas,
Pero de momento es que ustedes se acerquen a Alfonso Torres Carrillo y entonces puedan identificar las características o los elementos que caracterizan estas modalidades de interacción, estas modalidades de relación, estas modalidades de vida colectiva como él las nombra.